llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan, lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodes sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte real, oficiales y gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a los invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza del Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a levantar el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siente este momento. Es impresionante, es de admirarnos, pues el testimonio de aquellos que dieron su vida, derramaron su sangre a causa de la fe cristiana. Sí, a causa de la fe cristiana. Muchísimos hombres y mujeres, ¿verdad? Son muy pocos los que están en los altares. ¿Verdad? Los que están en los altares pues son aquellos que pudimos darnos cuenta, ¿verdad?, que dieron su vida, que fueron martirizados, torturados, etcétera, 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 a causa de la fe en Cristo. Hay muchísimos más que no conocemos, muchísimos más que también murieron, entregaron su vida, ¿verdad?, de una manera callada, abnegada, sacrificada, y que quedaron pues no olvidados, pero sí lo hicieron de una manera anónima, porque pues cuánta gente murió en la persecución cristiana, cuánta gente dio su vida por Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Por eso decimos, es impresionante y admirable el testimonio de ellos. Y hoy también hemos escuchado un gran testimonio, el testimonio de Juan, el testimonio del Bautista, ¿verdad?, que pues termina siendo decapitado, ¿verdad?, terminan quitándole la vida, ¿verdad?, a pesar de que Herodes le tenía cierto respeto, dice, le gustaba escucharlo, quedaba desconcertado y le tenía cierto respeto. Por eso no había querido matarlo y había decidido
pues, que estuviera preso, que estuviera encarcelado, ¿verdad? Que hiciera el menos ruido posible, ¿verdad? Hiciera el menos ruido posible, que incomodara lo menos posible, ¿verdad? Pues encarcelado, ¿qué podía hacer? Y entonces Herodes no había querido matarlo, pero pues abrió la boca, ¿verdad? Hizo la promesa, y Herodías, que era su amante, se le había quitado a su propio hermano, ¿verdad? Filipo. Herodes le había quitado la esposa a la mujer, a Filipo, su hermano. Y pues esta mujer seguramente, ¿verdad? Con todo el enojo, con toda la rabia, ¿verdad? Con todo descaro, pues no pierde la oportunidad y pide la cabeza de aquel hombre que tanto la había ofendido, de aquel hombre que tanto le había echado en cara, tanto a ella como a Herodes, pues su adulterio, su pecado. ¿Sí? Es que, pues ser cristiano, profesar la fe, creer en Dios, pues tiene que incomodar la vida. Si nuestra vida como cristianos no incomoda, entonces cuidado. Entonces seguramente que no estamos haciendo las cosas bien. Si nuestra vida como cristianos no incomoda, ¿sí?, la vida de los demás, el pecado de los demás, entonces seguramente que no estamos haciendo las cosas como tienen que ser. Pero cuando nuestra vida como cristianos también causa esa incomodidad, esa molestia, ¿verdad? Y la gente lo dice, ¿verdad? Ay, ahí viene este, ¿verdad? Y también de los padres, ¿verdad? Ay, ahí viene el padre. ¿Verdad? Pues sí, a veces incomoda a uno, molesta a uno quizás, ¿sí? Pero ojalá que sea por el bien y no por el mal también. Una cosa es que incomodemos por el mal y otra cosa es que incomodemos por el bien. No por el mal, sino por el bien. Que nuestra vida, nuestro testimonio incomode, ¿verdad?, a los demás, pero lo incomode en ese testimonio de fe, en ese testimonio de amor, en ese testimonio por Cristo, por su vida, por su causa, como lo hicieron todos estos hombres y mujeres. Para nosotros, pues de una manera especial, este sacerdote de nosotros, el padre Mateo, estudió en nuestro seminario. Estaba de portero porque como no podía pagar los estudios, pues tuvo que trabajar. En el mismo seminario tuvo que trabajar de portero, pues para poder costearse los estudios. Muy humilde, muy sencillo, una familia muy pobre. El padre Mateo Correa Magallanes, pues ahí se formó en nuestro seminario, ¿verdad? Ahí se formó. Estuvo de los pocos lugares que me acuerdo, ¿verdad? Estuvo en Concha del Oro. Allí le va a dar la comunión a otro mártir, que va a ser mártir. Le da la primera comunión al padre Pro, que también va a ser fusilado en México, ¿verdad? Cuando lo acusan a él y a sus familiares del atentado contra Calles, que nunca se comprobó, ni siquiera se hizo un juicio para deslindar, ¿verdad? Deslindar la responsabilidad sobre quiénes habían sido. Y aun cuando quienes habían sido fueron y se entregaron para, ¿verdad?, para salvar al padre Pro, pero ni aún así pudieron hacerlo. Pues el padre Mateo en Concha del Oro, a este niño, el padre Miguel Agustín Pro, que era un niño, pues le va a dar la comunión allá en Concha del Oro, para lo que son las cosas de Dios. Sí, el padre Mateo estuvo también en Fresnillo, en la parroquia de la Purificación, estuvo en Colotlán, originario. El padre Mateo nació y fue bautizado en Tepechitlán, y su última parroquia, Valparaíso, era su última parroquia, Valparaíso. Andaba el padre Mateo, pues no escondido, pero pues tratando de evitar, ¿verdad? Tratando de evitar que lo detuvieran, ¿verdad? Pero venía por ese camino de la hacienda de San José de Llanetes, y adelantito bajando uno de los cerros ahí de las lomas, ¿verdad?
¿verdad? Son como unos 2 kilómetros más o menos de ahí de San José, acá por esta parte de San Antonio de Sauceda, Morelos, toda esta parte de la ranchería. Pues ahí como a 2 kilómetros de ahí de San José de Llanetes, ahí fue aprendido, ahí se encontraron, él iba vestido de campesino, el padre Mateo Correa Magallanes, iba vestido de campesino y iba con otros campesinos en una carreta, y en eso se encuentran a las tropas, lo reconocen, ¿verdad? Lo bajan, lo golpean, se lo llevan preso a Valparaíso, y después de Valparaíso se lo llevan hasta Durango, y en Durango, ¿verdad? El año de 1927, el 6 de febrero de 1927, un día como hoy, lo sacan, ¿verdad? El general quiere que le revele la confesión de los presos, pues seguramente como queriendo sacar información, y el padre Mateo se niega, le dice, ¿qué no sabe usted que un cura debe guardar el secreto de confesión? ¿Verdad? Y pues lo sacan, lo fusilan, ahí lo dejan tirado, hasta los 2, 3 días, ¿verdad? Algunas personas por ahí piadosas, valientes, pues por ahí se dan cuenta que es el cuerpo de un sacerdote, lo llevan a sepultar al panteón de Durango, ¿verdad? Le dan sepultura, y pues así termina la vida de este sacerdote de nuestra iglesia de Zacatecas, el padre Mateo Correa Magallanes, declarado santo, ¿verdad? Por el Papa San Juan Pablo II, con todos estos mártires, ¿verdad? Que dieron su vida por la causa de Cristo, y entre ellos pues nuestro santo zacatecano. Ojalá podamos conocerlo, podamos tener ese interés, ¿verdad? Tenemos un santo zacatecano, ¿verdad? Y otro que está en camino, el padre Miguel Agustín Pro, ¿verdad? Que es beato, primero es siervo, primero se declara venerable. Ese es el proceso para llegar a ser santo. Entonces se declara a una persona que está en caminos a los altares, a ser santo, venerable, siervo, beato, y por último santo. Ese es el camino, como las etapas, ¿verdad? Entonces tenemos al padre pues Miguel Agustín Pro, que le falta ese último paso. Esperemos que pronto podamos también reconocerlo, invocarlo al padre Miguel Agustín Pro, reconocerlo como santo. Pero tenemos a estos dos santos, Padre Pro y el padre Mateo Correa Magallanes, santos de esta iglesia, santos de nuestras tierras, ¿verdad? De nuestras tierras. El padre pues Mateo Correa Magallanes y el padre Miguel Agustín Pro, que sigan intercediendo, sigan rogando por nosotros, y que nosotros pues también tengamos ese valor, tengamos esa fuerza, esa firmeza en nuestra fe, para donde quiera que estemos y vayamos, con nuestra propia vida, dar testimonio de esta fe que también nosotros creemos. Así sea. Así sea. Nos ponemos